Hoy retomamos la predicación sobre las marcas de una iglesia saludable y creo que ha habido muchos distintivos que tal vez difieren a lo que hoy hemos podido ver de lo que se llama ser iglesia. El evangelismo tiene que ser la fidelidad al mensaje y la confianza en Dios. Permítame introducir este sermón en esta mañana comentándoles lo siguiente, y es conocido por usted y por mí. Vivimos en una época donde todo se vende, ¿verdad? Se vende comida, se vende la imagen. Hoy hay personas que venden su imagen como profesionales. Se vende inclusive la felicidad. Disneylandia dice que es el lugar más feliz de la tierra, ¿verdad? Se vende el éxito. Pero tristemente, mi amado hermano, a veces se intenta vender el evangelio también. Se ajusta el mensaje para que sea más atractivo. Se suaviza el pecado para no incomodar. Se elimina la exclusividad de Cristo para no ofender. Podemos ir a una librería y podemos encontrar un montón de libros de Igle Crecimiento. Agencias que prometen que su iglesia crezca. Yo no sé cuántos recuerden en la conferencia del Ministerio Ligonier el año pasado. Fue muy interesante para mí escuchar que en los Estados Unidos y algo que se está expandiendo en Latinoamérica, es común conocido que existan agencias de marketing para que su negocio crezca, ¿verdad? Usted tiene un negocio, usted vende carros, usted vende lo que sea, y usted quiere alcanzar a más público. Usted contrata una agencia de marketing para que usted pueda vender más su producto. Lastimosamente, hermanos, y aunque sea difícil de creer, esto ha llegado a las iglesias. Hay agencias de marketing cristianas en las cuales le prometen a la iglesia, tal vez un pastor está decepcionado, ha sentido que su iglesia se ha estancado por muchos años y pues él busca una de estas agencias de marketing y lo que le dicen al pastor y a los líderes de la iglesia es: tranquilo, pastor, nosotros nos vamos a encargar de todo. Pero usted tiene que seguir ciertos consejos y estrategias que nosotros le vamos a dar. Y lastimosamente ahí es donde está el problema. Porque dentro de las estrategias que se pueden dar, cambien el estilo de música, música basada en el hombre, ya no en Dios. Poco se menciona a Dios, más se menciona al hombre, cómo el hombre se siente. La forma de liturgia del culto, el escenario y algo más preocupante aún, la predicación. Pastor, usted tiene que predicar tanto tiempo y con este énfasis. Eso es lo que impacta hoy. Pero si uno se pone a analizar, hermano, lo que realmente han hecho es ir desplazando la palabra. Y cuando escuchamos sermones de este tipo, escuchamos que es poca o nada de Biblia y mucha o abundante emotividad, emoción. Y las iglesias comienzan a crecer. Y las agencias le dicen a los pastores: ahí está, pastor, si vio, nuestro trabajo es garantizado. De una iglesia de 100, ahora usted tiene 500. Y pues se realiza la transacción. Pero ¿es realmente esto, mi amado hermano, lo que es ser iglesia?
¿quién da el crecimiento? ¿Una estrategia? ¿Un libro de crecimiento? Buscar estrategias para que la iglesia se llene. Y pues nos podemos engañar a nosotros mismos. Y hermanos, no hay peor cosa que engañarse a uno mismo, ¿verdad? Obviamente, cuando nos engañamos a nosotros mismos, le estamos haciendo al enemigo el camino fácil. Porque el enemigo, Satanás, es aquel que quiere engañar, es el padre de la mentira. Mientras más sutil sea su engaño, más usted caerá y su trabajo estará realizado. Pero nosotros le evitamos gran trabajo a Satanás cuando nosotros mismos nos engañamos y evangelizamos de una forma que no es la correcta. El evangelismo, hermanos, tiene que ser el correcto y tenemos que ser fiel al mensaje. La Biblia es clara al mencionar lo que dice Hechos 2:42, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión y en la oración. Y vamos viendo que con estos elementos la iglesia crecía. No se añadía nada más, no habían más estrategias. Simplemente predicar la palabra. Pare de contar, la obra la hace el Señor. Pero para llegar a eso, hermanos, el mensaje que se transmite debe ser un mensaje fiel. No tiene que ser. Recuerden que hace unas semanas atrás habíamos hablado del evangelismo, perdón, mejor dicho, del evangelio, y que el evangelio no tiene que ser adulterado. Y habíamos predicado sobre Gálatas 1. Pero ahora vamos a hablar de la acción. Y la acción del evangelio es el evangelismo. Hermanos, el evangelio no es un producto. No es un producto, aunque el mundo lo quiera ver como un producto, el evangelio no es un producto. No es una estrategia de marketing y no es una técnica de persuasión. Se buscan hoy estrategias para que la iglesia crezca, cuando la iglesia lo único que debe hacer es orar y predicar la palabra. El evangelio menciona a Romanos capítulo 1. ¿Qué es el evangelio? Es poder de Dios para salvación. Y aquí la pregunta, hermanos, no sería, ¿estamos o somos creativos evangelizando? Más bien la pregunta sería, ¿estamos siendo bíblicos al momento de evangelizar? Una iglesia saludable no solo predica el evangelio correcto, sino que también entiende correctamente qué es el evangelismo. Tanto que escuchamos, decimos ser evangélicos, ¿verdad? Una iglesia, asisto a una iglesia cristiana evangélica. Pero vamos a ver, vamos viendo paso a paso el texto base de predicación esta mañana y vamos a ver el fundamento del evangelismo. Versículos 1 y 2. Dice su palabra: por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. No andamos con astucia, no andamos adulterando. Y permita mencionarle en esto, evangelizar no es manipular. Lo peor que podemos hacer al momento de evangelizar, compartir el evangelio, lo peor que podemos hacer es manipular a la persona para que acepte a Cristo. Pablo, en estos versículos, rechaza la astucia, rechaza el engaño, rechaza la distorsión.
Quiero que me acompañe a Primera Tesalonicenses 2, del 3 al 5, por favor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 5. Me voy adelantando, ¿ya? Primera a los Tesalonicenses 2, versículos del 3 al 5. Dice la palabra: pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Y ahí se menciona, no hay que manipular, no hay que aumentar el mensaje del Evangelio. Porque si se aumenta el Evangelio o se quita lo que realmente es del Evangelio, al momento de evangelizar lo que estaríamos haciendo es manipular, porque no estamos compartiendo el mensaje correcto. El Evangelio bíblico no busca agradar a los hombres, sino ser fiel a Dios. Y yo sé que en nuestra carnalidad tal vez quisiéramos ver mucha gente viniendo a los pies de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos no quisiéramos que su familiar, su conocido inconverso conozca del Señor, verdad? Pero hay un peligro en todo esto, que yo puedo caer en el emocionalismo. Ojo, somos seres emocionales, sí, pero no caer en el emocionalismo, manipulando o dejándome manipular para que yo acepte el mensaje de Cristo. Y he ahí el error garrafal al compartir el Evangelio. Imagínese usted, mi amado hermano, un médico que oculta el diagnóstico para no asustarle al paciente. ¿Pudiéramos decir que este doctor es compasivo? No, es un irresponsable. Ocultar la verdad del pecado no es amor, es negligencia espiritual. Pero ¿cuál es el contenido? Si ya hemos hablado cuál es el fundamento, ¿cuál es el contenido del evangelismo? Y versículo 4, acompáñeme usted a regresar al texto base, segunda a los Corintios 4, versículo 5. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. ¿A quiénes predicamos? ¿Se predica el hombre? El hombre simplemente es una herramienta de Dios, un barro en sus manos, pero no más de ahí, no pasa más de ahí. No se le debe dar culto a la persona. El centro no somos nosotros. Porque hermanos, de aquí quiero plantear bien y poner las cartas sobre la mesa. Al momento de que hablamos del contenido, ¿qué es el evangelio? ¿Qué está dentro del evangelismo? Y al momento que yo les menciono que no somos el centro, nosotros podemos caer en este error. El evangelismo no se trata de nosotros. Ojo. El evangelismo no es ven y mejora tu vida. Ven y cumple tus sueños. Ven y resuelve tus problemas. No. ¿Saben qué es el evangelio? El evangelio es Cristo es el Señor. Y pare de contar. Cristo es el Señor. Hechos 17:30, por favor. Hechos 17:30.
Vamos a ver este pasaje, Hechos 17:30. Hechos 17:30 y 31. Dice su palabra: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Cristo es el Señor. Acompáñame a 1 Corintios 2:2. 1 Corintios 2:2 dice su palabra: porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Hermanos, y no quiero que usted me escuche cansón o no quiero caerle mal. No estoy diciendo que cuando Cristo viene a nuestra vida, Él la cambia. No estoy diciendo que no es esto, pero no cambiemos el orden de las cosas. El evangelismo es proclamar que Cristo es el Señor, Hijo de Dios. Predicamos su vida, su muerte y su resurrección y su regreso. El evangelismo es anunciar quién es Cristo, qué hizo Cristo y qué exige Cristo. Eso es el evangelismo. No es como mencioné hace un momento, ¿no? Ven y mejora tu vida, ven y cumple tus sueños, ven, resuelve tus problemas. Y que es algo, hermanos, que se vende muy bien el día de hoy. Pero la palabra no enseña esto. Yo no veo dentro de su palabra que la Biblia enseñe esto. Y si la Biblia es nuestra fuente de vida, de consulta y de conocer a Dios para salvación, si la Biblia no menciona estas cosas, hermanos, ¿por qué la iglesia practica estas cosas? Es porque se ha quitado el enfoque del Señor y está el humanismo. El hombre es el centro ahora. Obviamente, ¿quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere ser adinerado? ¿Quién no quiere tener salud siempre? Son cosas, y no son malas en sí mismo, mi amado hermano, entiéndame, no son malas en sí mismo. Pero no debo confundir lo que es el mensaje del Evangelio. Al momento que yo comparto, tengo que decir quién es Cristo, qué hizo Cristo, qué exige Cristo. La gloria es para Cristo. La gloria no es para el hombre. Esto lleva al punto 3. Vimos, ¿verdad?, el fundamento del evangelismo, el contenido del evangelismo. Y vamos al punto 3, el poder del evangelismo. Versículos 6 y 7 de nuestro texto base. Dice: pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nosotros, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios. Y no, el texto bíblico lo está diciendo, no de nosotros, no se trata de nosotros. Y esto debe entender una iglesia que quiere ser bíblica. ¿Queremos que nuestra iglesia sea saludable? Sí. Entonces prediquemos a Cristo. No nosotros. Nosotros, hermanos, quedamos en segundo puesto, en segundo lugar. Toda la gloria es para Él. La conversión
es obra de Dios. Recuerden cuando predicamos sobre nacer de nuevo. Recuerden que habíamos mencionado que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que la conversión es una obra de Dios. Un pastor, por más elocuente que sea, por más preparado que sea, no puede cambiar los corazones de la gente. Yo sé que Dios ha dado grandes hombres de Dios, grandes predicadores. Pero no caigamos en el error de pensar que porque tal predicador viene a la ciudad, algunas personas ahí sí se van a convertir. Esto es quitarle el poder a Dios y dárselo a la persona, al predicador que viene. Y por más buen predicador que sea un pastor, siempre se le debe dar la gloria a Dios. Ok, damos gracias a Dios por la vida de un predicador que predique sus verdades, las verdades de Dios a través de su palabra. ¿Cuánto no anhelamos eso? Hoy que vivimos en un mundo donde la palabra es manipulada. Una iglesia debe proclamar a Cristo. Evangelizar es proclamar. Regenerar es obra del Espíritu Santo. Usted haga lo que tiene que hacer, mi hermano. Comparta fielmente el fundamento, el contenido del Evangelio, que se trata de Cristo. Hermano, que no le quite el sueño si alguien se convierte o no, porque eso es obra del Espíritu Santo. Porque si yo espero, no, escuchándole a este predicador, ahí sí se va a convertir. Yo le estoy quitando el poder a Dios. Y estoy dándole el poder al hombre. Acompáñeme a Juan 6:44, por favor. Juan 6:44. Me voy adelantando, por favor. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué dice el pasaje? ¿Quién puede ir al Padre si a través de Cristo no vamos a Él? Hermanos, nadie va a poder entrar al cielo por la ventana. De eso téngalo por seguro. Nadie. Solamente por la obra redentora de Cristo Jesús. Y yo quiero que usted pueda entender algo más. No es simplemente creí y ya me voy al cielo. Porque creer implica vivir como Él vivió. Y ahí es donde muchos están confundidos. Pastor, yo creí. A mí me dijeron, conoce a Cristo y tendrás un trabajo. Y resulta que conocí a Cristo y a la siguiente semana o al siguiente día me salió un buen trabajo. Resulta que yo estaba enfermo y me dijeron, conoce a Cristo y Él te sanará. Y pastor, resultó que al día siguiente yo me sané. Sí, Dios en su infinita soberanía permitió esto, pero el Evangelio no es de esto. Es proclamar a Cristo. ¿Quién es Él en su soberanía? ¿Qué hizo? Eso es lo que nosotros hacemos al momento de evangelizar. Al momento de evangelizar no proclamamos lo que hace una persona. Aquí no nos reunimos, hermanos, todos los domingos, todos los miércoles en reuniones de ministerio. No nos reunimos para estudiar un libro
que fue escrito por tal persona. No, no, no. Nos reunimos para estudiar el libro de libros, su palabra, la Biblia. Y esto debe traer dos cosas a nosotros: humildad y confianza. Porque cederle el lugar que le corresponde a Dios, esto implica humildad. Y confiar en que Dios va a cambiar. Mencionaba hace un momento, ¿quién no quiere que algún familiar inconverso que usted tiene conozca del Señor? Pero yo debo decir, Señor, toca tú el corazón. Y que mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mi amigo, mi amiga cambie. Toca su corazón, Señor. Pero muchas veces nosotros caemos en el error de, si te bautizas, te compro el celular que quieres. Y esto es un grave error. Porque si Cristo no convenció de pecado, de justicia y de juicio, el resto es mera manipulación. Si conoces al Señor, y esto es muy común cuando hay el yugo desigual, ¿verdad? Si te haces cristiano, ahí sí nos podemos casar. Entonces, ¿qué va a decir el otro, verdad? El otro va a decir, sí, sí me hago cristiano. Y yo me hago cristiano. Voy a aceptar a Cristo para que yo pueda casarme contigo. Y ahí vemos la manipulación. Y wow, muchos pueden caer en ese error. Hermanos, cuando evangelizamos, y permítame decirle esto, no dependemos de técnicas. No dependemos de técnicas. ¿De qué dependemos entonces, pastor? Del poder soberano de Dios. Pare de contar. Usted va y comparte el evangelio a un inconverso. Tenga usted en cuenta algo. Si nosotros decimos siempre con certeza, la palabra de Dios nunca regresa vacía, les pregunto, ¿la palabra nunca regresa vacía? Amén. Y eso el Señor en su soberanía. Hermano, usted predique el evangelio tal cual es, que es proclamar a Cristo, vida, muerte, resurrección y regreso, 4 cosas. Usted descanse en el Señor. Señor, tú tocarás el corazón de esta persona. Y punto. Pero yo no tengo que hacer promesas innecesarias que la Biblia no menciona. Esto me lleva al cuarto punto, la meta del evangelismo. Y el evangelismo no es decisiones rápidas, estadísticas altas. Hermanos, si Dios algún día nos permite ver con nuestros ojos una iglesia llena, el mezanine lleno, tal vez haciendo 2 cultos, 3 cultos, y decir, wow, Señor, estamos felices porque de tal número de personas ahora tenemos tantas personas. Tal vez es un anhelo bueno, pero esto no es el evangelismo. No. Porque aún en una pequeña congregación de 20 personas en la punta de la montaña, Dios está ahí. No son decisiones rápidas,
no es estadísticas altas y no son emociones intensas. Recuerde muy bien, somos seres humanos con emociones, pero no debemos caer en el emocionalismo. Debemos entender muy bien esto. Debemos ser discípulos genuinos. Y discípulos genuinos en el evangelismo, discípulos genuinos. Resulta que un pastor visitó una iglesia e hizo la siguiente pregunta: ¿cuántos son discípulos de Cristo? Levante sus manos. Y solo unos pocos las levantaron. Luego el pastor cambió la pregunta y dijo: ¿cuántos son cristianos? Todos levantaron sus manos. En este momento el pastor comprendió que no habían entendido el evangelio. Ser cristiano, hermano, es ser discípulo de Cristo. Y si no eres discípulo de Cristo, no puedes decir que no eres cristiano, porque ambas cosas van conectadas, conectadas. No puede ir, caminar la una y la otra quedarse, o la otra caminar y la otra quedarse. Es algo que va conectado. El ser discípulo y el ser cristiano van conectados, hermanos. Acompáñeme, por favor, a Mateo 28, 19, 20, un texto por demás conocido por los discípulos de Cristo, o sea, los cristianos. Mateo 28, 19, 20. Dice la palabra del Señor: vayan pues y hagan ¿qué? Discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No me hace eso descansar? Que aún en mi imperfección, aún en los problemas, aún en mi salud quebrantada, Dios estará conmigo hasta el fin del mundo. Y yo proclamo eso: la vida, muerte, resurrección y retorno de Cristo. Ok, puedo testificar. Sí, cuando conocí a Cristo, dejé de ser un mentiroso. Amén, hermano, gloria a Dios. Pero no se olvide de proclamar la vida, muerte, resurrección y retorno de Cristo. Porque si me olvido de eso y me enfoco en el hecho de que Cristo me cambió, porque yo mentía mucho, a dejar de mentir, no eres tú el centro, mi hermano. El centro es Cristo. Y quiero que tengamos muy en cuenta esto en una marca de una iglesia saludable. Y una iglesia saludable entiende que el evangelismo apunta ¿a qué? A una conversión verdadera es igual a un discípulo perseverante. Discípulo perseverante. Anhele usted ser un discípulo de Cristo. ¿Y qué hace un discípulo? Siempre hablamos, ¿no?, del maestro y su discípulo. El maestro enseñando, el discípulo aprendiendo. Pero ¿qué debe hacer el discípulo para completar lo que el maestro le enseña? Tiene que hacer lo que el maestro le enseña. Si el discípulo no hace lo que el maestro le enseña, ¿es discípulo? Y ahí lo interesante del evangelismo, porque si estamos hablando de que somos discípulos de Cristo, debemos reflejar a Cristo
Y mi anhelo es, hermanos, que cuando la gente vea, y perdón, voy a usar nombres, cuando la gente vea a José Luis, hermano, la gente no ve a José Luis, la gente ve a Cristo. Aún en las luchas y los problemas, en lo pecador que puedo ser, Cristo. Lo mismo para Juan, Jimena, Graciela, Guillermo, Vinicio, Dowling, que cuando la gente nos vean a Cristo. Porque no se trata de mí, el evangelismo no soy yo, es Cristo. Esto me lleva al quinto punto, distorsiones comunes del evangelismo. El evangelismo, mi amado hermano, no es decisionalismo superficial. Tal vez usted ha escuchado la primera vez esta palabra, decisionalismo. Decisionalismo viene de la palabra decisión. Emocionarme para decir, hey, decido seguir a Cristo. Ustedes han escuchado este himno antiguo, he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? ¿Sabían el contexto de la historia del que cantaba este himno? Mientras estaba siendo quemado vivo, él cantaba este himno. Y no es exageración, la historia lo dice. No es una decisión superficial, porque muchos dicen, yo voy a decidir a Cristo. Pero al primer problema que decimos, no, ya me desanimé. Complicado está la vida cristiana. Acá mejor sin problemas me quedo. En mi trabajo, con mi familia. Y es una decisión, hermanos, es una convicción en tu vida que debe llevarte libre de las circunstancias, seguirle al Señor. Esto es como en el matrimonio, hermanos. Cuando hacemos los votos, ¿qué decimos? En la riqueza y en la pobreza. Y esto quiere decir, hermanos, que aunque ya no haya, yo tengo que permanecer fiel. Y quiera Dios que nos levante de nuevo. El evangelismo tampoco es manipulación emocional. Como les dije hace un momento, ¿no? La pareja en yugo desigual. Lo que pasa es que mis papás no nos quieren dejar casar porque tú no conoces al Señor, no eres cristiana. No, yo te prometo que voy a ser cristiano. Casémonos nomás. El lobo vestido de oveja, ¿verdad? Tampoco son promesas de prosperidad. Y tampoco es presentar a Jesús como una opción. Jesús no es una opción. Jesús es el Señor. No es una opción. Es el Hijo de Dios. Acompáñeme por favor a Lucas 9:23. Lucas 9:23. A Lucas 9:23 dice su palabra, yo me voy adelantando. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz. No tome su almohada y sígame. O tome su cobija y sígame. Tome su cruz. Evangelizar, el evangelismo, mi amado hermano, es llamar al arrepentimiento y fe, no a repetir frases. Yo sé que hay personas nuevas aquí que están conociendo al Señor. Y para ustedes, mis amados amigos, y puedo considerarles hermanos, porque la palabra del Señor dice en Juan 1:12,
que más a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú has creído, hermano, tú eres mi hermano. Si tú, amigo mío, has creído, eres mi hermano. Pero quiero que lo hagas con convicción. No quiero que lo hagas por mero emocionalismo. No quiero que lo hagas después de repetir una frase. Repitan después de mí. Todos los que quieren aceptar a Cristo, repitan después de mí esta oración. No, yo quiero que lo hagas con convicción. Que tu vida se refleje en una vida que de hoy en adelante depende del Señor. En tu carácter, porque muchas veces muchos de nosotros pecamos en nuestro carácter. Nosotros estudiamos a Pedro, ¿no? Tuvimos primera y segunda de Pedro. Pedro era un angelito inmaculado. Era una persona difícil. Pedro era una persona difícil, mi hermano. Pero que entregó todo a su Señor. Y Dios fue trabajando en Pedro. Un proceso de santificación. Tanto así, hermanos, que la tradición dice que Pedro sintió que era indigno ser crucificado como su maestro. Así que crucifíquenme de cabeza. Esto dice la historia. Aplicación para nuestra iglesia. Para la amada IBF, Iglesia Bautista Picoa. Una iglesia saludable evangeliza con claridad, evangeliza con valentía, evangeliza con compasión, confía en el poder de Dios, deja los resultados en manos del Señor. El evangelismo existe y tenemos que hacerlo hasta el fin del mundo. El evangelismo existe ¿por qué? Porque es poder de Dios. No es porque a uno se le ocurrió. El evangelismo existe, hermanos, como dice Romanos 1:16, porque es el poder de Dios para salvación. Para el judío primeramente y después al griego. Esto está diciendo que es para todos. La salvación está al alcance de todos. No todos llegarán a ser salvos. Y por tal razón, nosotros debemos proclamar vida, muerte, resurrección y retorno de Jesucristo. Es lo que su palabra nos enseña. No es poder humano, no es creatividad humana, no es elocuencia humana. Es poder de Dios, porque Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo salva, Cristo reina. ¿Cuántos creen que Cristo reina hoy en día? Amén. Vamos a terminar con estas preguntas para que usted reflexione en su corazón. ¿Evangelizamos para agradar? ¿Evangelizamos para agradar o para ser fieles? ¿Confiamos en métodos o confiamos en el Espíritu Santo? Cierre sus ojos, por favor, mi amado hermano. La iglesia no está llamada a impresionar al mundo. Está llamada a anunciar a Cristo. Mi buen y amado Señor, al ver estas verdades, Señor, podemos quedarnos sin palabras. Porque tal vez nosotros hemos perdido el enfoque y el enfoque está sobre nosotros.
en lo que nosotros podemos recibir, en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros éramos. Y todo eso está bien. Pero todo aquello es el resultado de, en primer lugar, yo entender que el Evangelio es Cristo. Aquel que vino a este mundo. Aquel que murió en esa cruz. Aquel que resucitó al tercer día. Y aquel que nos dejó su promesa de que volvería por segunda vez en gloria. Que como iglesia entendamos esto. Mi amado hermano, tú que estás comenzando tu camino, no caigas en el emocionalismo. Si vas a creer, cree con convicción. Cristo es tu Señor. Él irá moldeando tu vida. Él irá haciendo lo que tenga que hacer contigo. Simplemente déjate moldear por aquel que dio tu vida por ti, que dio su vida por ti. Para que cuando llegue el día de tu muerte, puedas verle a tu Señor, diciéndote: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mientras tanto, que tu corazón anhele ser ese discípulo, el cual quiere reflejar a Cristo en su vida. Señor amado, gracias por esta palabra. Que haya penetrado en nuestros corazones, Señor, en nuestro ser. Que haya entrado como una espada de doble filo. A veces tenemos un corazón tan duro, pero solo tu Espíritu Santo puede cambiar ese corazón en un nuevo corazón. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, para que recuerden estas verdades bíblicas. Señor amado, yo oro también por aquellos que están escuchando tu palabra, que han comenzado a escuchar tu palabra, que te están siguiendo, Señor, que están dando sus primeros pasitos, Señor, que son unos bebés espirituales, como tu palabra dice. Que cada paso que dan lo hagan con convicción de quién eres tú. Oh, mi amado Señor. Y te pido por aquellos que ya llevamos un tiempo, porque al igual que como aquel que está comenzando, como a aquellos que ya llevamos algunos años, te necesitamos a ti en nuestras vidas. No podemos decir después de cierto tiempo: yo no te necesito porque yo ya sé. No, te necesitamos. Y por eso tú nos prometiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, mi amado Señor, por esta tu iglesia. Que podamos ser luz en esta ciudad, que podamos ser luz en este barrio, podamos ser, ¿por qué no?, luz en este mundo. Pero para eso, primero debemos aprender a ser iglesia según tu palabra. Y gracias por irnos enseñando estas verdades. La gloria y honra sean para ti, mi buen Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mi amado hermano.